Buenas tardes a todos, ya son las 6:30. Muchísimas gracias por participar con nosotros en la segunda edición del capítulo 2 de Bajo la lupa del CDO, esta serie de contenidos del Club de CDO en el cual los participantes sois los profesionales del dato. Muchísimas gracias a los 16 espectadores y asistentes que ya tenemos en nuestro webinar. Gracias por todo. Bueno, si no me conocéis, soy Miriam Jiménez, soy la responsable de marketing del Club de CDOs y tenemos hoy un capítulo muy interesante y una temática muy chula que os vamos a comentar un poquito más adelante. Lo primero que os voy a comentar es de qué manera podéis interactuar con nosotros, con los ponentes. En este momento tenéis deshabilitado tanto el audio como el vídeo, únicamente podéis escucharnos, pero la forma que vais a tener de preguntarnos todas las cuestiones que consideréis oportuna es al final de la exposición de los ponentes, ¿vale? Para explicaros un poco la herramienta, tenéis 3 iconos en vuestra pantalla. Tenéis un icono en el que podéis levantar la mano y esa será la clave para que podamos habilitaros el audio y podáis formularnos las preguntas y entrar en directo con nosotros. Os podremos también habilitar el vídeo si queréis. Tenéis también un icono de chat en el cual podéis sin ningún problema formularnos también preguntas y cuestiones que queráis y podéis hacerlo tanto a un panelista específico como a todos en general. Es mejor que lo podáis hacer a todos los asistentes en general para que podamos responderos. Y también tenéis un icono de Q&A en el cual podéis ponernos preguntas y respuestas. Por mi parte, volveros a dar las gracias por estar con nosotros esta horita, hasta las 7:30, y doy paso a Silvina Arce para que ella es la presentadora de esta serie de webinars y pueda comentaros la temática de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Un placer de nuevo estar aquí. Y bueno, pongo un poco en contexto porque me imagino que habrá alguna persona que se incorpora por primera vez, pero ya hace aproximadamente un mes que iniciamos con esta serie de webinars, que son pues poner bajo la lupa del colectivo de CDOs temas que considerábamos que eran importantes para divulgar entre nosotros, ¿no? Sobre todo son temas que nos habéis ido proponiendo. Entonces, aquí lo fundamental es que es algo de interés de la comunidad que somos, ¿no? El Club de CDOs. El tema de hoy es, Bankia nos va a comentar, el equipo de Bankia que ha desarrollado una estrategia de visualización que en mi opinión es fantástica. A veremos qué opináis los demás y luego habrá una buena sesión. Bankia presentó el año pasado en los primeros premios del Club de CDO una candidatura para la categoría de Data Visualization y se llevó el premio. Entonces, hoy tenemos aquí al equipo de Bankia que nos va a contar cómo llevó a cabo esta estrategia ganadora, ¿no? Esta estrategia donde han conseguido desarrollar un portal de información corporativo y ellos nos van a dar ahora todos los detalles. Entonces, yo por mi parte, mi más sincera enhorabuena al equipo de Bankia y tremendamente agradecida porque yo con esto aprendo un montón y espero que todos también aprendamos hoy algo, ¿no? De cómo desarrollar este tipo de estrategias en nuestras compañías. Tenemos a Javier Martínez y a Javier Moreno, que son las dos personas de Bankia que nos van a contar hoy su estrategia, cómo lo hicieron y de hecho han desarrollado un paper, un ebook, que van a ir compartiendo con nosotros a partir de mañana estará publicado. Y lo que sí que hemos intentado dejar es un espacio en la agenda lo más amplio posible, teniendo en cuenta que es un webinar de 1 hora, para preguntas, para aclaraciones, debate. Entonces os invito a todos que, como comenta Miriam, en el espacio de preguntas vayamos planteando todo aquello que queramos luego debatir al final de la sesión. Y sin más, Javier Martínez, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad de contaros un poco nuestro caso y esperamos que sea, como decía Silvina, de vuestro agrado y que, bueno, que formuléis las preguntas que consideréis oportunas. Sin más, comentaros un poco, yo voy a hacer un poco la introducción para que entendáis dónde se engloba dentro de Bankia toda la estrategia de Data Visualization y a partir de ahí Javier Moreno, que es la estrella invitada, dará un poco más el detalle de cómo hemos llegado a implementar todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí que tenemos que tener claro en nuestro enfoque, lo que siempre hemos tenido claro, es que tenemos que tener muy, muy enlazado 3 principios básicos que tienen que trabajar
perfectamente intrincados dentro de la cadena, ¿no? El primero es, tenemos que tener tanto conocimientos como personas, como skills de negocio para poder conseguir que el éxito de la comunicación de los datos, porque no olvidemos que todo esto nos tiene que servir para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Y durante el camino vamos a encontrar muchos datos que gestionar, ¿no? Y por ello es necesario que haya una buena analítica de datos, tanto desde el punto de vista de calidad del dato como roles, herramientas y personas que nos ayuden a gestionar esta cantidad ingente de datos que surge ahora en nuestras organizaciones. Sin más, no dejar de mencionar que todos estos datos lo que nos dan es nos generan una serie de conceptos que cada vez son más complejos de contar, cada vez hay modelos analíticos más complicados y bueno, pues esto hay que tratarlo desde un punto de vista de experiencia de usuario, ¿no? Entonces aquí roles como el arquitecto de la experiencia de usuario, que luego dará más detalle Javi, son claves para poder hacer esta comunicación de toda la información y poder tomar decisiones lo más acertadas posibles, ¿no? Nosotros siempre hemos visualizado el flujo de la comunicación en 3 grandes fases, ¿no? Una, pues lo que podría ser toda la gestión de la información, ¿no? En donde tanto la ingeniería de datos como la analítica de datos es necesaria para preparar todo ese conjunto de información que va a ser necesaria ser explotada, ¿no? Entonces aquí temas como diccionarios, temas como modelos que nos ayuden a que sean flexibles y ágiles a la hora de crecer, son claves para poder pasar al siguiente estadio, ¿no? En el siguiente estadio siempre hemos visto el descubrimiento de la información, ¿no? El descubrimiento de la información siempre acaba siendo un flujo circular, ¿no? En el cual yo nazco de unas preguntas de negocio. Aquí la importancia de tener roles y perfiles de negocio que nos ayuden a identificar esas preguntas, incluso que ellos mismos se las hagan. Capacidades de explorar de manera visual esos datos, en cuyo caso también podríamos tener de analítica avanzada, pero al final tenemos que tener una capa de visualización que nos ayude a entender, donde toma mucha relevancia la exposición y el ser capaz de comunicar conceptos complejos, ¿no? Y esto al final lo que nos va a hacer es refinar las preguntas a través de las respuestas y nos va a volver a meter dentro del ciclo, ¿no? Este ciclo es iterativo hasta que llega un momento en el cual ya hemos sacado todo el jugo que podemos sacar al concepto o a la pregunta de negocio que tendríamos y a partir de ahí llega la parte de reporting. Aquí es donde toma especial importancia todo el tema de la experiencia de usuario, ¿no? Y desde nosotros siempre tuvimos claro que tener los datos muy bien organizados, que tenerlo todo fantásticamente, con mucha calidad, etcétera, está muy bien, pero sin la última milla, sin saber cómo lo comunicamos, sin saber por qué canal, sin saber por qué medio, pues era algo que estaba muy bien, pero que no iba a generar todo el valor a la organización que nosotros creíamos que se podía generar, ¿no? Siempre nacimos desde la idea de que lo que había actualmente, los reports clásicos de toda la vida, ¿no? Se basaban principalmente en información estática, en que no tenían capacidad de contar una historia, sino simplemente eran datos puestos, ¿no? Nosotros esto siempre lo visualizamos desde un punto de vista de cambio de tendencia, ¿no? En el cual ya no hablábamos de informes, sino que empezamos a hablar de apps, ¿no? Y estas apps al final podrían ser una unión de muchas de ellas, podrían conformar lo que sería un portal de datos que al final es lo que acabó siendo, fue el germen de Atenea, ¿no? Pero como ya digo, luego Javi os dará más detalle, ¿no? Las apps nosotros siempre las visualizábamos desde un punto de vista de contar la historia del usuario, de complementar esos conceptos complejos, cómo podíamos entenderlos y cómo podían favorecer la toma de decisiones, sin dejar de ser clave en el tema del canal de la comunicación, ¿no? O sea, al final nosotros vivimos en un mundo en el que las apps son muy importantes y el canal de la comunicación por el que lo consumimos es clave para nosotros, ¿no? Entonces, todo esto nos llevó al diseño de esta estrategia que ahora Javi os va a pasar a contar un poquito más en detalle, con la idea de dejar luego lo que comentaba Silvina, un espacio de preguntas para que indaguemos todo lo que queráis en los puntos clave que hemos comentado. Javi. Vale, ¿me oís? Hola, buenas. Vale. ¿Me estáis oyendo? Perdona, Javi. Sí, vale, entiendo que sí. Si no, me avisaréis ahora. Pues nada, muchas gracias. Perfecto. Perfectamente, Javier. Perfecto, siempre queda la duda. Muchas gracias tanto a Javier, a Silvina, a Miriam por la presentación
Buenas tardes a todos. Como ya se han adelantado, pues soy Javier Moreno Campillo, soy la persona del equipo de desarrollo encargada de la conceptualización, la usabilidad y la experiencia de usuario de muchos de los productos que desarrollamos dentro del CDO en Bankia. La idea de la webinar de hoy es daros unos pequeños apuntes que son el fruto de una experiencia que hemos ido recogiendo en el desarrollo de un producto como es Atenea. Eso lo tendréis reflejado en el paper que se va a publicar, y así que la idea de hoy es no limitarnos a mostrar lo que ya vais a poder leer, sino hablaros un poco más sobre las claves que han inspirado ese contenido, ¿no? Que no dejan de ser en esta primera fase, bueno, pues os damos unas anotaciones. Por eso lo que vamos a hablar hoy es de esas claves, de esa estrategia que seguimos, que corresponden con esas 7 anotaciones del paper que se va a presentar. Sin más, bueno, pues me meto ya de lleno. Contaros, para los que estéis viendo la webinar y no sepáis lo que es Atenea, es un proyecto de Data Visualization, de salida de información, que en este caso, pues como ya os he explicado, ganó el premio a la mejor estrategia a finales del 2019, pues gracias a la votación de los componentes del Club CDO, a los que me gustaría personalmente dar las gracias por apoyar el producto. Lo que vamos a tratar hoy puede ser aplicable a cualquier estrategia, aunque nos referenciamos a este producto que es Atenea. El desarrollo continuo del producto de Atenea, y digo continuo porque para nosotros siempre mantiene estas características, no se limita a ser la respuesta a una pregunta básica o compleja que puede realizar un peticionario con necesidades de información o de acudir a una fuente de datos. Atenea se concibió como una estrategia basada en unos valores que dan una perspectiva de ser algo más que una salida de información. Es lo que nosotros denominamos un ecosistema informacional, aunque informacional no existe en sí la palabra. Todo eso pasa, por supuesto, por contar con un dato ya reputado que cumple con todos los criterios del gobierno de la información. Y aquí lo que voy a intentar es daros esas pequeñas pinceladas de lo que tuvimos en cuenta para desarrollar ese producto que es Atenea, que como repito, siempre es continuo como filosofía intrínseca del producto. Producto app, porque ya al final están relacionados, como ha comentado Javi. Sobre todo, si no os habéis dado cuenta o por lo que ya hemos hablado, voy a hacer mención a valores que, aunque pueden parecer muy obvios, deberíamos tenerlos en cuenta para evitar que nuestro dato pueda, si no llegar a perder el valor, no se le llegue a otorgar por descuidar estos elementos como parte del circuito de otorgamiento del valor al dato. La no atención o la implementación incorrecta pueden hacer de estos valores, como son la experiencia de usuario, la usabilidad, el CX, el UX o el UI, la no implementación correcta pueden hacer que nuestra estrategia se caiga. Y si se cae, tenemos el problema de que lo vamos a pagar muy caro. Es por 2 motivos. Podemos pagarlo porque lo tengamos que reconstruir toda nuestra estrategia y rediseñar nuestros productos. Y eso nos va a llevar también, por supuesto, va a ser caro a nivel reputacional ante el peticionario o el consumidor de la información, con lo cual debemos prestarle atención a estos valores. Para mí, el primer punto, y casi es el centro, el eje, es poner al consumidor en el centro de cualquier estrategia. Él es quien se va a enfrentar al producto y es quien va a hacer el uso de la información y del dato. Y por lo tanto, él es el que va a otorgar el valor al dato. Obviamente, el valor ya existente en el dato, una vez que ha cumplido con todos los requisitos que marca un Chief Data Officer. Por eso debemos pensar que el usuario debemos situarlo en el centro, ¿no? Desde el inicio de la estrategia, y convertirlo así en un cómplice del desarrollo que vayas a hacer, porque al final es él quien se va a enfrentar al producto que representa el dato que tú tienes, y él es el que se va a enfrentar en el día a día. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, pues esto implica que el desarrollo del producto debe ser un camino de aprendizaje compartido entre los expertos del negocio, el peticionario y los distintos arquitectos de desarrollo, porque así todos aprenderán a entender las necesidades y posibilidades que brinda el dato. Y esto suele surgir a lo largo del desarrollo de la salida informacional.
que tú hayas definido, ¿no? en tu estrategia. Y pasa pues por cumplir unas fases, porque se dé un journey de desarrollo de tu estrategia. Aquí os muestro algunas de esas fases de ese camino de aprendizaje, ¿no? Como pueden ser, pues, obviamente, escuchar al peticionario, hay que definir un objetivo inicial, y digo inicial porque posiblemente tu objetivo pueda mutar, ¿no? Según las circunstancias. Básico, hay que aprender del negocio y debes hacer una propuesta abierta, es decir, no cerrarte, porque es lo que hemos comentado. Hay circunstancias que, como lo que estamos viviendo ahora mismo en el tema del COVID, donde tus objetivos pueden cambiar dentro de tu estrategia. Y debe ser sobre todo realista. Debemos conceptualizar la propuesta y debemos recibir feedback de esa conceptualización. Para ello es importante además que creemos prototipos que muestren la realidad de lo que puede ser tu proyecto, más allá de un concepto. Sería interesante desarrollar y testear al mismo tiempo, es decir, no limitarnos a que el producto esté acabado. Si podemos hacerlo desde las fases propias del desarrollo, vamos a tener mucho ganado. Y desde luego recoger feedback constante del desarrollo, de los desarrollos y una vez que esté implementado también deberíamos seguir manteniendo ese feedback. Comunicar en vez de solo informar. Bueno, estamos en la época de la comunicación, ¿no? Y la comunicación hoy en día es bidireccional. Y eso es muy importante entenderlo en todas las fases de la estrategia. Incluso una vez que ya esté implementada la salida de la información, debemos también tenerlo en cuenta. Esta comunicación, que puede ser directa con el peticionario o con el consumidor, puede ser pues, a través de chats, webinars, puede ser presencial, obviamente, o puede llegar a ser muy avanzada, ¿no? Podemos estar hablando de AR, VR, lo que puede ser realidad virtual, aumentada, o podemos irnos a canales como más tradicionales, como puede ser el email, el teléfono, etc. A mí siempre me resulta curioso, ¿no? Que el email ya pueda llegar a considerarse incluso como un canal tradicional. Pero lo importante siempre es que el consumidor del dato se sienta arropado, ¿no? Y que pueda preguntarte y consultarte de la misma manera que lo haría si te tuviera al lado. Y sobre todo lo más importante es que reciba una respuesta en el momento en que él la necesita. Eso te va a llevar siempre a entender las necesidades constantes del consumidor, y así siempre vas a poder ir realizando planes de remediación a tiempo, ¿no? En tu estrategia o en tu desarrollo de producto. Así que deberíamos poner canales de comunicación en todas las áreas de tu producto donde pueda surgir una duda. Y una vez, y repito, aunque estemos desarrollando y aunque esté ya implementado, deberíamos mantener estos canales siempre. ¿Formar es importante? Pues bueno, en referencia a todo esto que hemos dicho, hay cosas que deben ser básicas, ¿no? Y es que nuestra salida de información, el acceso a nuestro dato, el contenido de este o su implicación, debe ser lo más claro posible para cualquier usuario. En cualquier caso, y sobre todo en el caso de que los análisis puedan ser complejos, estamos hablando de analítica avanzada, etcétera, debemos dotar al consumidor de todas las herramientas necesarias para que entienda la información y el dato que está consumiendo. No todos los consumidores, tenemos que tener en cuenta que no todos los consumidores son expertos analíticos, aunque lo normal es que estén consultando el dato en su ámbito de trabajo y conocimiento. Por lo que hay que entender que formar en muchos casos es casi tan importante como informar. Si el dato no se entiende o se interpreta de manera errónea, el dato pierde su valor o puede llegar a algo incluso peor, que puede ser que se malinterprete. Con lo cual, entender que formar es importante es bastante relevante. Y para minimizar todos estos problemas que pueden surgir de la interpretación de nuestros desarrollos, es necesario que se entienda que tu salida de información no consiste en poner en bonito tu dato, sino que tiene que cumplir con unos parámetros que van más allá de los desarrollos puramente técnicos.
y que debes atender a factores como la unificación de criterios, la homogeneización de las salidas de información, la experiencia de usuario, la usabilidad, el diseño y la narración o el storytelling de lo que intenta contar tu información. Hay que tener en cuenta que si has empleado una cantidad de esfuerzo enorme en conseguir que tu dato sea el correcto, único, reputado y trazado, ¿por qué vas a correr el riesgo de que no sea de valor o de que lo pierda al no poder interpretarse por una mala representación de tu dato? Hay una cosa que para mí es básica, ¿no? Y es que pensar que la salida final de datos se limita, y repito, a poner en bonito, para mí eso significa la representación simplista de alguien que no tiene claro lo que es el circuito completo, ¿no?, del valor del dato, por todo lo que hemos hablado. Al final es tu representación, es el punto final y puedes correr ese riesgo de que pierda el valor que tanto te ha costado darle. Y al igual que se unifican criterios de visualización, en el caso, por ejemplo, de la experiencia de usuario pasa todo lo contrario. Los criterios son muy personales y son casi únicos, aunque se pueden repetir patrones, ¿no?, de comportamiento. Aquí ganarás cuanto más puedas personalizar. Ya que no todos los usuarios tienen las mismas necesidades de información ni las mismas capacidades de interpretación. Hay que ponerse, en este caso, hay que hacerse una reflexión, ¿no? Yo me pongo este ejemplo y es, ¿qué puede haber mejor que acudir a un sitio donde puedas encontrar lo que necesites, donde entiendan tus necesidades, no te marean con temas que no te interesan y además están dispuestos a contarte todo aquello que no sabes? Por eso es importante personalizar los entornos, identificando a tu usuario. Con todo esto vas a evitar excesos de información, lo que es la famosa infosicación. El consumidor se va a sentir más confortable con el entorno y, por lo tanto, con el análisis del dato. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, siempre debemos diseñar pensando más allá, ¿no? Y por supuesto eso pasa por intentar dar al consumidor valor añadido. Esto es ir de la mano de los expertos analíticos, pero no pasa por debatirlos, sino tal vez por mostrar con tus herramientas posibilidades que a lo mejor no se habían tenido en cuenta. Aquí hay una cosa, Stephen Jobs decía que el usuario no sabe lo que quiere. En el caso de los que trabajamos en datos, sí sabemos lo que quiere, lo tenemos clarísimo. Quiere el dato y lo quiere todo, quiere todos los datos. Lo que puede pasar es que no conozca todo lo que se puede llegar a hacer con él. Estamos hablando, claro, en el desarrollo de productos, de salidas de información dirigidas a consumidores ordinarios, no a intentar competir con un experto analítico. Tú tienes el dato y tienes las herramientas. Proponerle al peticionario nuevos análisis y visualizaciones siempre te lo va a agradecer y pondrá en valor tu equipo y sobre todo tu información, a tu dato. Bueno, y como os he comentado, el tema era daros unas pequeñas pinceladas, ¿no?, sobre ese journey que hemos seguido de desarrollo, porque podríamos, para desarrollar Atenea, podríamos estar horas hablando en cada punto y desglosándolo, ¿no? Pero por resumir la estrategia y lo que yo siempre mantengo al desarrollar o conceptualizar un producto de salida de información, para mí pasa por ser empático y ser adaptable, pensando siempre en el consumidor, que él es quien va a otorgar el valor final al dato, haciéndolo útil en el cometido. Por ello, no te debes limitar a diseñar una salida de información o de acceso al dato, sino hay que plantear tu estrategia como un ecosistema que otorga y añade valor al dato.
con muchos de estos puntos que ya hemos comentado. Hay que usar la experiencia de usuario, la personalización del entorno de la información, hay que unificar criterios de visualización y con esto conseguirás tener un ecosistema de consumo al que el usuario querrá volver recurrentemente. Y así, bueno, es como se consigue cerrar el circuito del valor al dato. Bueno, he intentado ir lo más rápido posible para poder dejar, no más rápido, sino reducir, concentrar y para dejar el abanico de preguntas lo más amplio posible. Solo me queda daros las gracias por vuestro tiempo, deciros que estoy encantado de resolver cualquier duda que os pueda surgir sobre estos temas, que como hemos dicho los podríamos expandir muchísimo, daría cada punto podrías dar horas de debate y bueno, pues decir, independientemente de las preguntas, que me localizáis a través del club, a través del LinkedIn y sobre todo pues me gustaría agradecer al club, a Rafa, a Silvina, a Miriam, pues esta oportunidad, ¿no? Y apoyo por poder estar aquí y mostraros lo que es nuestro trabajo. Muchas gracias a todos y bueno, pues voy a pasar... Yo me quedo yo con el micro ya. Javier y Javier, oye, yo un Perfecto. millón de gracias a vosotros por compartir esta experiencia y este conocimiento con todos, ¿no? Yo claramente me parece uno de los topics más relevantes para conseguir uno de los objetivos que tenemos, que es democratizar el dato en nuestras organizaciones, ¿no? Y además un dato fiable y entendible, todos de una manera común. Entonces, bueno, con esto animo a que vayamos o levantando la mano para participar con alguna pregunta o poniéndolas aquí en el chat y vamos canalizando las cuestiones que vayan llegando. Mira, me han llegado dos, que voy a ir abriendo un poco aquí el debate. Llegan dos cuestiones en concreto de Abanca. Aquí comenta, al margen del autoservicio, cuando se diseñan informes para ser consultados de manera periódica y centralizada por el usuario de negocio, ¿cuál es el flujo de trabajo o pasos que se deberían de seguir en la elaboración para que el informe final sea útil para el usuario? Bueno, ¿Quién se anima de los Javis? Javier o Javier. a no ser que Javier Martínez añada, bueno, hemos estado viendo precisamente esos pasos, ¿no? Que deberíamos, era lo que queríamos mostrar un poco, los pasos que nosotros hemos seguido y que nos han llevado a que al final nuestra salida de información tenga la utilidad que esperábamos. Sobre todo yo creo que más relevante en sí que los pasos que os los hemos ido marcando, yo creo que es el tema de entender que los desarrollos para mí nunca están cerrados, es decir, siempre hay circunstancias que hacen que se puedan abrir y que volvamos a tener que repetir los pasos e incluso modificarlos en ciertos momentos. Por eso insistimos mucho en el tema de la comunicación. La comunicación debe ser abierta para atender a las nuevas circunstancias y poder modificar esos pasos, ¿no? Que nos lleven. Al final consiste en oír al peticionario y al consumidor qué es lo que quiere. Eso es lo que va a marcar los pasos. A partir de ahí, prototipamos, etcétera, lo que hemos ido marcando. No sé si Javi Martínez quieres añadir algo. A ver, sí, yo creo que también hay un punto clave, ¿vale? En todo esto y es disponer de equipos multidisciplinares. O sea, yo creo que el llegar a poner al cliente en el centro solo es posible si disponemos de la cobertura de los suficientes perfiles para poder entenderle, ¿vale? El usuario tiene su tiempo limitado y necesita respuestas rápidas. Para ello, tu equipo debe tener tanto el conocimiento que sea capaz de hablar un one-to-one con ellos, como que seamos capaces de hablar con la parte de IT, en el caso de que no esté ubicado en IT, y que aporte un valor diferencial. Sí que es cierto que las fases, el prototipado, etcétera, todo esto son fases claves, ¿no? Pero el haberle dotado también a él de herramientas visuales para empezar a usar técnicas de data discovery, data visualization y que los usuarios mismos empiecen a descubrir un poco, empiecen a traer un poco pensado lo que quieren, ayuda a que este proceso sea lo más intuitivo, ¿no? Y luego, qué decir que un proceso bastante gobernado, ¿no? Es clave, ¿no?
También yo destacaría, ¿no? que todo esto yo creo que lo ha dicho Javi, ¿no? Pero lo resumiría que siempre lo pensamos con un enfoque top-down, ¿no? O sea, piénsalo de manera agregada, piensa algo que dé valor rápido y a partir de ahí ve haciendo drill down, ¿no? Porque los usuarios el primero van a querer el dato y luego van a empezar a hacer preguntas. Entonces, esa conceptualización, ese prototipo parte de algo top, ¿no? Y va bajando y va abriéndose. ¿Vale? Yo creo por añadir un poco o matizar. Pues por mi parte clarísimo, Javier y Javier. Voy con otra pregunta que también nos hace Abanca. ¿Cuál creéis que es el estado del arte del database en las empresas en España? Y centra un poco más la pregunta diciendo qué importancia se le está dando al conocimiento y la aplicación de los fundamentos del database en las organizaciones, como pueden ser los principios básicos de la Gestalt, ¿no? ¿Tenéis esa visión, Javier y Javier, esa visión más global de cuál es el estado del database? Bueno, yo creo que el Data Visualization es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que antes, cuando los conocimientos se basaban simplemente en dar los datos, ¿no? Cuando vivíamos en un mundo de reports, en un mundo de informes estáticos, bueno, con decir que habíamos crecido 25 era más que suficiente y si ya lo comparábamos con el mes anterior y con el mismo periodo del año anterior, oye, pues ya estaba bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora surge Big Data, ¿vale? Big Data nos da la capacidad de poder procesar, vamos a pensarlo como como si fuera una tecnología, ¿vale? Ya sé que estrictamente no es así, ¿no? Pero nos da muchísimos datos y sobre esto encima crece la analítica avanzada y sobre esto encima algoritmos que cada vez son más complejos y que no somos capaces de explicar, ¿no? Entonces, estos arquitectos de usuario, estos arquitectos de experiencias, que los podríamos llamar, son claves simplemente para poder interpretar todos esos conceptos complejos, ¿no? Temas de la psicología, temas como podría ser, a mí siempre me gusta decir que los primeros en empezar a contar bien los datos son los periodistas. O sea, los periodistas son unas figuras clave que, si os fijáis ahora y más con el tema del COVID, son capaces de representar y de darte una visión transversal de cómo está avanzando la enfermedad, etcétera, de cómo lo ven, simplemente con técnicas de comunicación de conceptos complejos, ¿no? Entonces, esto para mí es clave, ¿no? ¿Cómo está el estado? Pues yo creo que avanzando. Según vayamos teniendo más datos, vamos a ser capaces de ir implementándolo. Hay organizaciones que están más avanzadas en este tema y hay otras que están un poquito más por detrás. Hay sectores que son más innovadores y sectores que no lo necesitan tanto para la toma de decisiones. Yo ahora mismo diría que la adopción es una adopción media en grado de avance poco a poco. Muchas gracias. Javi quiere matizar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Me hace gracia, ¿no? Porque ha mencionado el tema de la Gestalt por medio, ¿no? Y es uno de los factores que influyen en la visualización del dato. Yo ahora ya tiro hacia mi terreno. Y bueno, hay muchos más factores aparte de tener en cuenta el tema de la Gestalt a la hora de diseñar una salida de información que dé la respuesta correcta a tu dato, ¿no? Tenemos teoría del color, podríamos hablar de las teorías de los tercios, etcétera. Es decir, esto pasa por una formación bastante amplia, ¿no? En otros ámbitos, como ha comentado Javi, hay otros ámbitos que podrían entrar, que es incluso lo que se podría llamar hasta la dirección de arte, ¿no? Donde se explican todos estos temas, la Gestalt, la parte de los tercios, el color, y que van a influir en la visualización. Muchos de todos estos temas ya se aplican directamente en plantillas de autoconsumo, etcétera, están ya recogidos. Pero es lo que decía Javi al principio, es importante dotar a los equipos de gente que tenga capacidad de entender el concepto global de la experiencia de usuario, que va más allá de conceptos simples, ¿no? Estamos hablando, pues, esa Gestalt, de todas estas teorías, etcétera, que podrían enmarcarse incluso hasta dentro de una dirección de arte, para entender cómo puede influir el poner un elemento de una manera o de otro, o usar un color u otro, cómo puede llegar a afectar al resultado de tu dato. Porque el consumidor es diferente, no todos interpretamos todo de la misma manera. Y son aspectos psicológicos, etcétera, como ha marcado ya Javier. Y ahí lo dejo para dejar más preguntas. Mira, tenemos una participante, Otilia, que nos pide el audio.
Otilia, nos vas a hacer alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna consulta? Hola, no sé si me escucháis. Sí, 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 perfecto. vale, vale. Nada, quería primero aclarar que las preguntas las hice yo, pero las hice ayer. Ayer, es decir, me anticipé un poco a lo que habéis expuesto vosotros, porque sí que es cierto que ya la primera pregunta, que era el flujo de trabajo, pues la habéis respondido ya vosotros con los 7 principios, ¿no? Ujú. Y era comentar eso, que ya la Pues habéis... bueno, eso es que estábamos alineados, o sea, estamos alineados porque tus inquietudes las hemos podido mostrar aquí, con lo cual vamos todos por el buen camino. Sí, no, lo quería aclarar porque, claro, la pregunta planteada después de vuestra exposición parece que no he entendido nada, pero bueno, comentar que la pregunta las envié ayer, ¿no? Sí me gustaría a lo mejor que explicarais un poco más. Yo estoy completamente de acuerdo con vuestra exposición y con vuestro flujo y poner al usuario en el centro, pero ¿cómo hacéis? ¿Cómo lleváis eso a la práctica? Porque no es fácil el implicar al usuario, el ponerlo realmente en el centro. ¿Qué medidas tomáis? ¿Cómo lo hacéis en la práctica? Eh, no sé si Javi quiere comentar algo. Para mí hay dos tipos de usuarios, ¿no? El que es el peticionario, el que pide la salida de información, y luego es el consumidor. Pueden ser usuarios diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poner al usuario en el centro, tenemos distintos tipos de usuario. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. A partir de ahí es comunicación, 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 y es la parte de research, aprender de su negocio. eh, Cuanto más nos empapemos, más vamos a entenderle, y tenemos que pasar por ser empáticos y intentar hacer ese esfuerzo por entenderle. Eso pasa por ir dando productos y ir testeando con él siempre. Si tú puedes abrir grupos de testeo, casi desde el inicio, vas a estar teniendo feedback constantemente y te va a permitir ir modificando y ir entendiendo tanto el producto como las necesidades. Y al final te vas a dar cuenta de que lo que habías planteado al principio y cómo acabas al final, suele haber un salto, ¿eh? Y suele haber un salto para mejor. Para mí es un proceso maravilloso cuando te vienen y te cuentan qué es lo que quieren, y cuando acaba, ves que el producto siempre ha mejorado, y siempre ellos mismos ni siquiera se lo esperaban. Y eso pasa por sentarte con ellos, abrir esos grupos de testeo, y ir siempre de la mano. Comunicación, comunicación bidireccional. Javi, si quieres añadir algo. Sí, a ver, yo creo que esto, por ejemplo, un claro ejemplo es Atenea, ¿no? O sea, Atenea, ¿cómo nace Atenea? A ver, Atenea nace dentro de un problema de los usuarios, una baja satisfacción en el consumo de la información. Esto quedaba patente no solamente por los comentarios, que bueno, que ahí te queda bastante claro, sino por las encuestas que recibíamos. No eran unas encuestas demasiado positivas. La gente veía que había muchísimos canales de comunicación, veía que todo era en modo push, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue como empezó a germinarse un poco los 7 pasos, Atenea, a través de los 7 pasos que comentaba Javi, ¿no? Lo primero que vimos fue, oye, identificar el punto, y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Pues, oye, hacer muchas entrevistas, ¿no? Ir hablando con muchos usuarios de distintos niveles, ¿no? Para ver cómo podíamos resolver este tema y qué era lo que ellos demandaban, ¿no? Pues a partir de aquí, pues oye, nace Atenea, que lo que nace es como un centralizador de la información que tiene un montonazo de principios. De hecho, casi el principal, y aquí, bueno, el principal para la audiencia, ¿no? Es simplemente conocer qué es lo que hay. Esto ya es clave, ¿no? Porque en una organización lo primero que pasa es que todo el mundo empieza a dispersar la información y empieza a comunicarla para todos los lados. Entonces, ya simplemente tenerla tasada a nosotros nos ayudaba a poder mantener una guía de estilos, a poder establecer cómo tenía que ser esa comunicación, a poder decirle a cada uno, oye, mira, esto está bien, pero por favor ponle esta gama de colores. Cuando hablamos de pasados ponemos esto. ¿Para qué? Para hacer más fácil que cualquier usuario que entrase podría entender cualquier informe
habiendo entendido uno previo, ¿no? Entonces, simplemente esto nos ayudó un poco a centralizar y a poder tener toda esa foto. Desde ahí, como comentaba Javi, fuimos creciendo, ¿no? Y dijimos, oye, pero esto no se puede quedar aquí, no podemos hacer encuestas 2 veces al mes. Digo, perdón, 2 veces al mes, 2 veces al año, ¿no? Entonces, a partir de aquí pusimos un sistema para que cada uno pudiese ir valorando cuáles eran los informes que, digamos, más valor le aportaban, ¿no? Y pudiésemos hacer un ranqueo. Esto nos daba 2 beneficios. Uno, identificábamos aquellas cosas que eran buenas para el público y aquellas cosas que habíamos diseñado y que tenían sentido continuar evolucionando. Y otra, nos ayudaba a decomisar información que ya no se veía, que quieras que no, puede parecer que no es un beneficio, pero al final la racionalización de la información genera una eficiencia a la hora de decomisar procesos, etcétera, y que os voy a contar en el modelo de gobierno. O sea, menos cosas para controlar, porque no tiene ningún sentido controlarlas, menos esfuerzos que gastamos en ese tipo de actividades y nos centramos en aquellas que generan un poco más valor, ¿no? A través de esas encuestas, a través de todas estas comunicaciones y este MVP que fuimos sacando, pues fuimos viendo que, oye, había que empezar a comunicar más que simplemente trabajar de modo push. Entonces empezaron a hacer los chats, empezamos a centralizar todas las comunicaciones ahí, etcétera, ¿no? Todo esto nos empezó a generar bastantes beneficios, porque ya no solamente veíamos que las puntuaciones eran satisfactorias, que las comunicaciones que nos hacían eran satisfactorias, sino que las encuestas que hacíamos oficiales, ostras, empezaban a subir. Y esto venía correlacionado con un seguimiento exhaustivo que hacemos de los usuarios que van entrando para ver qué es lo que entran, dónde entran y qué es el punto favorito de cada uno, ¿no? Entonces, sí que podemos decir que el crecimiento de los usuarios ha sido exponencial. Yo creo que hemos multiplicado por 3 o por 4 en menos de un año el número de usuarios que entran. Ahora tendremos un pico tendremos un máximo de 500 usuarios con una entrada sostenida de unos 100 usuarios diarios, ¿vale? Y estamos hablando de un público reducido, porque no está abierto para toda la organización, con lo cual nos sentimos bastante orgullosos de ese punto, y la satisfacción de los usuarios ha pasado desde cotas bajísimas a más de un 80% de satisfacción, ¿no? Entonces, simplemente aplicar las claves que comentaba Javi, que un ejemplo tangible puede ser Atenea, os puede llevar a conseguir beneficios de este estilo, ¿no? Entonces, es bastante recomendable. Retos por el camino, pues nos hemos encontrado muchísimos retos, y los retos principalmente han venido por cosas que hemos tenido que hacer y hemos tenido que deshacer. Hemos aprendido que tenemos que preguntar más al usuario. Hemos aprendido que los equipos tienen que tener el mismo conocimiento que tiene el usuario. Si no somos capaces de comprender al usuario en su mismo idioma, no vamos a conseguir nada. Todo este tipo de cosas las hemos ido solventando. Hemos visto que no solamente pasa por tener toda la información centralizada, sino que la información tiene que cuadrar, tiene que ser coherente y que tiene que tener una calidad. Cuando hemos ido mejorando determinados parámetros que aparentemente no tenían un impacto directo sobre la usabilidad, hemos visto que la usabilidad ha mejorado directamente, ¿no? Entonces, yo creo que es clave verlo todo esto contenido dentro de una estrategia. Tenías un ejemplo de ella. Y nos ha dado bastantes resultados. Recordar una cosa, no solamente hemos pasado a comunicar informes como tal, que bueno, que eso está bien, y las herramientas de BI que hay, sino que creemos que la comunicación no solamente es visual, sino por vídeos. O sea, hemos sido capaces de centralizar vídeos comunicativos para empezar a fomentar un poco el uso de la información, y conceptos que están ahora tan arraigados y que tenemos tan interiorizados todos, como es el data literacy, etcétera, todo este tipo de cosas, nos ayudan a este tipo de herramientas, esta implementación de la estrategia, nos ayudan a poder fomentarlas y introducirlas dentro de nuestras organizaciones. Y yo, bajo mi punto de vista, os recomiendo que empecéis a usar estos pasos, porque acabarán dando un resultado bastante positivo en más indicadores de los que os creáis en un principio que van a tener impacto. No sé si hay algo más que añadir. Disculpad que estaba en silencio hablando sola. Javier, muy claro. Oye, voy a seguir porque nos van planteando aquí diferentes cuestiones, ¿no? Javier Palmero planteaba cuáles eran los principales obstáculos con los que os habéis encontrado. Yo creo que más o menos lo ha resumido ahora Javier. Si hay alguna duda más, seguimos aclarando por chat, ¿vale? A ver, nos preguntan también cómo se consigue el equilibrio entre la personalización de la experiencia de usuario con no tener un simo de apps totalmente diferentes. Si es mediante la estandarización, ¿cómo se convence a un usuario que no puede ser totalmente a su gusto?
¿no? Que es, oye, lo estandarizo, yo creo que está como el blanco y el negro, me imagino que es una especie de gris, pero Javier, os paso la palabra. Bueno, hicimos precisamente, eso fue uno de los grandes desafíos, ¿no? El unificar los criterios de todas las salidas informacionales, ¿no? Y que todos llegáramos a un acuerdo de que era lo más correcto, no lo correcto, sino lo más correcto. Desde luego es necesario para conseguir esa experiencia de usuario y sobre todo es para evitar que el usuario se pierda, ¿no? En informaciones, que la información esté bien relacionada. Si eres capaz de hacer esa unificación de criterios, el diseñar los layouts correctos y que sean acordes a tu producto, eso siempre pues, va a ayudar a que se entienda la información, a que algún usuario que esté consultando esa información y sea ajeno pueda llegar a entenderlo, que ese ha sido el gran éxito que hemos tenido. Al unificarla, conseguimos que cualquier usuario, aunque sea ajeno a ese perímetro de trabajo, es capaz de interpretar la información que está viendo, al menos en los conceptos básicos, de un solo vistazo. Y eso se consiguió gracias a unificar, como he dicho y repito, los criterios. ¿Cómo se consigue? Teniendo en cuenta que no todos interpretamos igual. Yo soy partidario de ir a lo más básico siempre, el intentar ir de menos a más. Y por ahí pasamos también por lo que habíamos hablado. Si tú eres capaz de identificar a tu usuario, eres capaz también de darle salidas de información adaptadas a él. Y eso fue uno de los grandes hallazgos también de Atenea, y era el hecho de que cada usuario que te entra es identificado y somos capaces de personalizar el entorno para darle la salida que él está buscando. En vez de que él tenga que buscar, y entonces ahí tendríamos la capacidad de poder adaptar la salida de información a su nivel de entendimiento. Por supuesto, eso pasa también pues, por lo que ha comentado Javi y por lo que hemos comentado a lo largo. Formar es muy importante, tenemos vídeos de formación donde ayudan a entender cualquier significado que sea complicado. Y bueno, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues ha sido difícil, pero al final es lo que hemos hablado. Hemos ido de menos a más, dando las opciones más sencillas en cuanto a conceptos y yo creo que casi todo el mundo está contento. Al principio me odiaba todo el mundo, pero luego cuando vieron la utilidad y vieron que eran capaces de entender cualquier informe, aunque no fuera el suyo, lo agradecieron. Y Javier, perdón, en relación con este tema, ¿vale? Nos plantean algunas cuestiones más. Mira, hay una cuestión que yo creo que está muy relacionada, pero con otra visión, ¿no? Que es cómo combináis la visualización tasada, entre comillas, donde se lleva al consumidor de datos a un acceso concreto a la información con el ansia de grupos de usuarios más avanzados en acceder al dato más crudo con herramientas potentes de data discovery y visualización para tener la libertad de hacer sus análisis y confeccionarse su forma de entender los datos, ¿no? Yo creo que esto estaba muy relacionado con lo que comentabais antes. Hay como dos grandes tipos de usuarios, ¿no? El heavy user del dato y el más agnóstico, el que quiere el dato cocinado, ¿no? Pero ahí os dejo ahí también de nuevo, Javier la palabra. Te paso la palabra, Javi, que creo que... Sí, a ver, yo creo que esto, a ver, hemos ido trabajando, ¿no? Y el modelo operativo ha ido evolucionando, ¿no? Al final, nosotros estamos trabajando en un modelo más centrado en Hub and Spoke, ¿no? En el cual estamos ayudando a los usuarios, les estamos formando en las distintas herramientas corporativas que se han definido para darles la información y la capacidad de poder explorar la información, ¿no? O sea, hasta ahora yo creo que todos los que estamos aquí lo habremos vivido en mayor o menor medida, ¿no? Hemos vivido el SQL, ¿no? Entonces esto siempre se ha usado, ¿no? Nosotros los usuarios lo sacábamos, nos lo llevábamos a un Excel y, bueno, pues empezamos a trabajar con ello, ¿no? Entonces ahora yo creo que esto ha virado, ¿no? Hacia un entorno en el cual pues tenemos que darles toda la disponibilidad de los datos y tenemos que darle la potencia gráfica a los usuarios para que vayan trabajando con ello. Eso sí,
hay una cosa que tenemos que controlar y es la distribución. La distribución, como la controlamos vía Atenea, aseguramos que una vez que el usuario tiene cualquier cosa hecha, podemos hacerlo de dos maneras. O trabajamos con ellos en su refinamiento, en ver si está homogenizado, en ver si empata con algo más que tenemos, etcétera, y podemos complementar lo que tenemos o crear algo nuevo en el caso de que sea necesario, que no tenemos una receta clara para ello. Trabajamos con él o simplemente si es lo que ha hecho ha seguido una serie de estándares, le ayudamos a ponerlo eso en distribución masiva. Pero ya te digo, yo creo que la clave o el manejo de todo esto es simplemente con el modelo operativo Hub and Spoke, en el que vamos formando a la gente, damos cursos, los cursos los impartimos nosotros personalmente, tenemos varios niveles y según van pasando los niveles, los distintos usuarios los vamos clasificando y a partir de ahí les vamos dando más grados de libertad para que puedan usar las distintas capacidades que dan las nuevas herramientas de Data Visualization. No hay que destacar, y esto os pasará mucho a muchos de vosotros, ¿no? Que llegan nuevos vendors, nuevas herramientas, cada vez son más fáciles, hay curvas de aprendizaje que son más sencillas que otras y esto pues es un reto llevar a los usuarios a acabar demostrándoles que en función de la herramienta que hayas elegido, porque también es importante tener control del framework de herramientas, no podemos vivir en que se dispongan de todas las herramientas, cada uno tendrá su equilibrio, uno tendrá dos, otro tendrá tres, habrá un portal de datos que centralice todo eso y al final podamos acceder a la información independientemente de las herramientas de visualización que dispongamos, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener la responsabilidad de formar y documentar y dar ese data literacy a los usuarios para que puedan usar esta información y ponerla a disposición a través de un centro que organice toda esta homogenización del consumo de la información. No sé si con esto queda más o menos resuelta. Yo creo que sí. Si no, Ramón nos comentas. Jonas plantea: ¿en qué momento se vuelve a revisar o a generar una retrospectiva de mejora en base a estas best practices que se han ido aprendiendo y generando en el camino de construcción del proyecto? Los proyectos, la información evoluciona. ¿Cómo evoluciona esta UX aprendida en la gestación? Yo añadiría, y esto ya es de cosecha personal mía, ¿qué es lo que no volveríais a hacer? ¿Cuál es ese gran error del que todos tenemos que aprender, ¿no? Si nos podéis dar también algún insight con eso. Fíjate, el gran error que yo diría es tardar mucho en hacer el informe. O bueno, el cuadro de mando, o como queramos verlo. Tardar mucho en hacer la salida. Lo que nunca haríamos es volver a tardar meses en dar el primer resultado. Porque se pierde la expectativa, bueno, es todo, de verdad, son todo desventajas. O sea, yo creo que lo ha resumido muy bien Javi al principio en el prototipar lo más real que se pueda y a partir de ahí trabajar y evolucionar. Eso es clave. Dar algo rápido es clave para poder empezar a verlo. Si el usuario no ve los resultados, pierdes el momentum y una vez que se pierde el momentum ya es bastante difícil recuperarlo. Yo lo destacaría ese punto, vaya. Sí, no hay que tener miedo a lanzar productos mínimos viables, aunque pensemos que no está acabado. Si abres esos grupos de testeo, etcétera, te van a estar ayudando. Siempre que les expliques lo que es, ellos van a estar súper agradecidos de que estés abriéndoles los desarrollos aunque no estén terminados del todo. Ellos van a ir de la mano contigo y ellos van a verlo crecer, con lo cual se van a convertir en cómplices tuyos porque los estás implicando. Al implicarlos no te pueden echar en cara nada porque dices, oye, que es que lo estás viendo tú, estás trabajando conmigo. Con lo cual siempre van a estar más agradecidos, van a apoyar y van a estar ayudándote en el desarrollo. Entonces, no tener miedo a esos productos mínimos viables e ir lanzándolos, lo que ha dicho Javi, lo antes posible. Vale, yo aquí voy a hacer un mix porque hay alguna cuestión relacionada con herramientas. Mirar, nos preguntan qué tecnología open source recomendarían para la estrategia de DataVis, por un lado. Y por otro lado también nos preguntan, actualmente existen herramientas en el mercado como, no, mencionan una, pero hay más de 20, ¿no? Parecidas, en el que un usuario, sin llegar a ser súper avanzado, es capaz de crear sus propios cuadros de mando partiendo de unos datos. ¿Creéis que este tipo
de herramientas en un futuro serán de común uso para su explotación de los usuarios. Open source y luego, pues lo que comentábamos un poco, tecnologías que están saliendo, herramientas muy fáciles de ser consumidas y utilizadas por un usuario no tan avanzado, ¿no? No tan... Vamos a ver, nosotros ahí nos encontramos con varios problemas y es que generalmente no suele haber una sola herramienta para dar solución a todo. No hay, tienes que tirar de distintas herramientas. Nosotros nos encontrábamos con eso, tanto herramientas como salidas de información. No hay un solo tipo de salida de información. Podemos tener cuadros de mandos, podemos tener salidas en PDFs, podemos tener tablas de rejillas, podemos tener autoconsumo. Nosotros, ¿cómo lo solucionamos o cómo paliamos eso? Con Atenea, lo que hicimos es que lo importante es que el consumidor tenga la sensación de que está siempre en el mismo entorno o en un entorno parecido para evitar que la experiencia de usuario se caiga. Y eso pasaba por esa unificación de criterios, ¿no? Tener un portal de acceso a la información donde tiene todos los criterios de visualización son uniformes independientemente de cuál sea la salida, de quién te la esté dando. Podrías hasta conectar con un Drive, ¿no? Donde tuvieras información, pero el tema es que todo esté unificado. Y yo luego, por otro lado, siempre digo lo mismo. Usa la herramienta que más sencilla que tengas y que te dé la solución a tu pregunta, ¿no? Que te dé una respuesta a lo que estás preguntando. No hay que irse a herramientas complejas, al final es lo más sencillo. Pero sobre todo es ese tema de que unifiques criterios en todas. Yo, a no ser que Javi diga algo, no me he encontrado con una única herramienta que me solucione todo. Ni Yo creo aquí, que ni en casi ningún ámbito. está clarísimo, Javier. Oye, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a dar paso a un par de últimas preguntas. Una muy de nuestra función. Habéis comentado al principio que existía un diccionario de datos. ¿Es accesible desde Atenea? Y respecto a cómo se puede acceder a la información, ¿cómo saben los usuarios si existen apps que tengan la información que ellos necesitan? Vale, bueno, esta es fácil y rápida, ¿no? Desde Atenea sí que se accede a toda la información que está contenida en los informes, o sea, hay un diccionario de qué indicadores contienen los informes y te permite buscar pues conceptos para ver si hay algún informe que ya lo contenga y a partir de ahí, pues evidentemente hay un acceso a un diccionario de datos que, bueno, que está por debajo por si quisieras montar algún concepto un poco distinto, ¿vale? Pero sí que está accesible desde ahí, sí que existe y sí que se puede ver qué tipo de información. Todos nosotros siempre clasificamos en 3 ejes, ¿no? Aquellos que tengan cuadro de mando, aquellos que tengan formato de autoconsumo, porque no solamente damos el cuadro de mando, sino que dejamos acceder al autoconsumo y aquellos que tengan un PDF descargable, máxime todo el contenido que tenga el informe detallado desde el punto de vista de indicadores de negocio. Última pregunta. Yo creo que una iniciativa de estas es como un poco el sueño de muchos de los que estamos aquí, ¿no? ¿Cómo se consigue convencer de la necesidad de esto? ¿Quién es el sponsor que necesitamos para lanzar una iniciativa de este tipo con fuerza? Los usuarios. O sea, los usuarios. Y digo, si recordáis un poco al principio cuando comentábamos, nosotros nos fuimos entrevistando con muchísima gente de la organización, con muchísima gente de muchos niveles, todos coincidían en el mismo problema y todos acogían la iniciativa de buena gana. O sea, al final yo creo que si tú haces algo y no se usa, no tiene valor. Si no tienes al usuario, no has conseguido nada. En nuestro caso fue la misma red la que nos lo demandaba y la misma red la que lo usó. En cuanto eso empezó a ser viral, ya teníamos el éxito, vamos, casi veíamos el éxito casi lo podíamos palpar, ¿no? Luego hubo que hacerlo, pero bueno, fue un poco el punto de inicio, los usuarios. Fantástico, no nos queda tiempo para más. No obstante, yo creo que queda el canal abierto para quien tenga dudas que nos contactéis, ¿no? Directamente al equipo Bankia o a través del club. Javi, millón de gracias porque yo creo que sois una fuente maravillosa de conocimiento y experiencia en un tema que
más tarde o más temprano va a coger muchísima relevancia en nuestras funciones, ¿no? Para eso de democratizar el dato. Seguimos con estos webinars, como os habíamos comentado ya la última vez, va a ser trimestralmente, ¿no? Cada 3 semanas. Estamos ya preparando cuál va a ser el tema y la fecha concreta del próximo. Siempre son temas que nos vais proponiendo, con lo cual sentiros libres de ir haciéndonos llegar vuestras propuestas de temas. Y en concreto con el trabajo de Javier Moreno y Javier Martínez, bueno, desde mañana publicaremos el ebook que muy generosamente han creado y van a compartir con toda la comunidad. Yo ahí de nuevo reitero mi agradecimiento. Y luego pues esperamos que esto haya sido muy útil para todos vosotros y seguimos viéndonos cada 3 semanas en este espacio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a Muchas vosotros. gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.